Estamos en la semana 5, esta es la clase de Química 2 y el tema que tenemos para esta hora es estequiometría. Entonces, como ya vimos el video en qué consiste la estequiometría, pues vamos a ver una analogía desde el punto de vista molar y que nosotros necesitamos estequiometría hasta para lo mínimo, para lo indispensable, como el desayuno. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos o tenemos o queremos desayunar un sándwich, nosotros sabemos de que vamos a necesitar 2 tajadas de pan, vamos a necesitar una tajada de queso mozzarella o queso Kraft, como nosotros queramos mencionar, y entonces eso nosotros podemos hacer una analogía en que es una reacción química. Si yo tengo 2 rebanadas de pan más una rebanada de queso, yo voy a tener 2 panes y voy a tener una rebanada de queso, ¿verdad? Al final del producto. Entonces, estas son proporciones dentro de una reacción química. Una reacción química en donde hay reactivos y tenemos el producto final. Se necesitan 2 rebanadas de pan por cada rebanada de queso para formar un sándwich. Y tenemos estas proporciones. 2 de pan, 1 de queso, van a producir, miren, un sándwich. Ahora, esas proporciones definidas, si ustedes se fijan, se conservan las cantidades. Teníamos 2 rebanadas de pan inicialmente, más 1 rebanada de queso y al final tenemos los 3 productos. Eso para nosotros ahora es muy fácil decirlo, pero realmente se lo debemos a Joseph Lee Proust y Antonio Lavoisier. Proust decía de que en una reacción química lo que ocurría es que los reactivos y productos se iban a combinar en una ley que él conoció como la ley de las proporciones definidas. Entonces ustedes ahí lo colocan. Ley de las proporciones definidas. Significa que dentro de una reacción química, las masas de los elementos se combinan en proporciones ya establecidas e independientes. Aquí lo tengo, Joseph Louis Proust, las proporciones definidas. ¿Sí? ¿Qué establece la ley propuesta por Louis Proust? Cuando 2 elementos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen en relación, escriben ahí, en peso constante, independientemente del proceso que estos desarrollen. Significa que si yo tengo, por ejemplo, las 2 rebanadas de pan más la rebanada de queso mozzarella, al final yo voy a tener esos mismos productos y no van a perder sus pesos independientes. Aquí yo voy a tener, miren, 3 productos de la sumatoria de los 2 reactivos. En uno de los reactivos habían 2 rebanadas de pan y en el otro solamente teníamos un solo queso, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es la de las proporciones de Proust. Ahora, obviamente esto sigue al padre de la química moderna, que es Antonio Lavoisier, que decía que en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma y que al final los reactivos se convierten en productos también en proporciones iguales. No se va a perder ni siquiera un solo gramo en esa transformación. Muy bien. Entonces, como ya conocimos, Joseph Louis Proust, las proporciones definidas e independientes y también la ley de Antonio Lavoisier. Definidas e independientes es la de Proust, que es la que establece que cuando se combinan 2 o más elementos en una reacción, la sumatoria de sus pesos molares debe de ser igual. Permanecen constantes, lo único que se transforma. Dígame. Entonces ahora tenemos qué es estequiometría.
La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Nosotros ya sabemos que una reacción química está formada por los reactivos, que son los que se encuentran en la parte izquierda, y los productos, que son los que se encuentran generalmente en la parte derecha. Lo que es la estequiometría, escriben ahí, se pueden dar de diferentes tipos. Las relaciones estequiométricas. Escríbanlo ustedes ahí. Las relaciones estequiométricas se pueden dar relaciones masa-masa, reacciones masa-volumen y, ¿sí? Y la relación volumen-volumen. Nosotros este día vamos a ver las relaciones de masa en ecuaciones químicas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 4 moléculas de hierro más 3 moléculas de oxígeno gaseoso van a producir 2 moléculas de ¿qué tipo de óxido? El óxido férrico. Ahora, en estequiometría es indispensable y saber que los coeficientes de una ecuación química me representan el número de moles de cada uno de los elementos que tenemos aquí. Significa que yo voy a tener lo siguiente: 4 moles de hierro más 3 moles de oxígeno gaseoso me van a producir 2 moles del óxido férrico que tenemos aquí. ¿Escucharon? ¿Le entienden esa parte? No se pierden porque eso es bien importante. Tengo 4 moles de hierro. Tengo 3 moles de oxígeno gaseoso que me producen 2 moles de óxido férrico. Entonces yo puedo decir, miren, cada uno de estos reactivos producen este determinado producto, ¿sí? Así como lo escuchan. Entonces yo puedo decir que de manera independiente, 4 moles de hierro me forman 2 moles de óxido férrico. Entonces también puedo decir que 3 moles de oxígeno gaseoso me va a producir 2 moles de óxido férrico. Estas son las posibles combinaciones. No sé si hay alguien que no capte esta idea, porque esta idea es bien importante a la hora de calcular. Dichos coeficientes en una ecuación C igualada pueden emplearse como factores de conversión para calcular la cantidad de producto o la cantidad de reactivo consumido en la reacción. Por eso es que esto es bien importante. Vamos a pasar al ejercicio como tal. Escriben ejemplo de relación masa-masa en ecuaciones. ¿Cuántos moles de gas oxígeno se necesitan para hacer reaccionar 3.27 moles de gas metano si reaccionan con la ecuación ya balanceada? Y yo les coloco aquí la ecuación. Sí es importante, jovencitos, que ustedes aprendan que tienen que balancear la ecuación si no nos dan la ecuación balanceada. Entonces, miren, este es el metano. Este es el dióxido de oxígeno o oxígeno gaseoso. Tenemos aquí el dióxido de carbono y se libera también lo que es agua. Vamos a colocar, sabiendo que los coeficientes nos indican la cantidad de moles, cuánto hay de cada especie. ¿Cuántos moles tengo de metano? ¿Cuántos moles tengo de metano? 1, ¿verdad? Entonces, miren, espérenme, no me salió aquí algo. Espérenme, déjenme averiguar acá. Tengo un errorcito en la presentación. Déjenme ver. Un mol. Sí, aquí tengo un errorcito. Espérenme, chicos. Estequiométrica. 1 mol de metano más 2 mol de oxígeno gaseoso va a producir 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Y de manera independiente, entonces los vamos a ir sacando. El metano, ¿qué puede producir? El metano, ¿qué puede producir? Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que puede producir ese mol de metano?
Muy bien, ¿verdad? El mol, miren, el mol de metano me puede producir un mol de dióxido de carbono. El mol de metano también me puede producir 2 moles de agua. Ahora vamos a hacer lo mismo con el oxígeno. 2 mol de oxígeno me puede producir, miren, un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Y entonces, esto que ustedes lo identifiquen es bien importante. Este mol me puede producir estos 2 compuestos que tengo en los reactivos y este también puede reaccionar para producir los 2 compuestos que tengo en los reactivos. Pero esa idea que se maneja de ese punto, eso es estequiometría. Y tienen que ir pidiendo el ejercicio. El ejercicio me está diciendo cuántos moles de gas oxígeno se necesitan para hacer reaccionar 3.27 gas de metano. Entonces comenzamos con lo primero, con lo que me da el ejercicio. ¿Qué me da el ejercicio? 3.27 moles de metano. ¿Con quién reacciona el metano? Porque nos están preguntando cuántos moles de gas oxígeno se necesitan para hacer reaccionar. Entonces nos está hablando de esta parte de la reacción, ¿verdad? Nos está hablando de la parte de los reactivos. Y un mol de metano, ¿con quién reacciona? ¿Con quién reacciona? Con 2 moles de oxígeno, ¿verdad? No les estoy pidiendo qué produce el metano, no. El ejercicio les pide cuántos moles de gas oxígeno se necesitan para reaccionar. Y entonces yo vengo y establezco que por un mol, miren, un mol de metano reacciona con cuántos moles de oxígeno, con 2 moles de oxígeno. Y entonces ahora simplemente establezco una conversión normal para dar con el resultado. 3.27 por 2 moles me va a dar 6.54 moles de oxígeno gaseoso o O2. Me dicen cuántos gramos de agua se forman a partir de 2 moles de metano. Miren, entonces parto de lo que me dan. Me dicen 2 moles de metano. Lo coloco. ¿Con quién reacciona esos 2 moles de metano? Van a reaccionar de acuerdo a mi ecuación química, ¿verdad? Un mol de metano, ¿cuántos moles de agua produce? Siguiendo la reacción química, un mol de metano, ¿cuántos moles de agua producen? 2. 2. ¿Todos le entienden por qué se produce 2? Ah, bueno, perfecto entonces. Entonces colocamos el mol, un mol de metano produce 2 moles de agua, pero a mí me están preguntando cuántos gramos de agua se van a formar a partir de esos 2 moles. Entonces lo que yo voy a hacer es combinar lo de los gramos y de la masa molecular para encontrar los gramos, porque yo sé que un mol es igual a la sumatoria de los pesos atómicos de los 2 átomos de hidrógeno más el oxígeno. Háganlo por favor, yo creo que aquí lo tengo. No lo hice. Bueno, porque es bastante fácil. 2 por 1.0079 más 16, que me va a dar igual a 18.0158 gramos. Entonces vengo y lo que voy a hacer ahora es multiplicar 2 por 18.0158, que me da igual a 72.063 gramos de agua. ¿Cuál es el último paso? Cancelar para ver si tengo correcto mi conversión. Moles de metano se cancelan con moles de metano, moles de agua se cancelan con moles de agua y lo que me quedan es gramos de agua, que sería igual a 72.063 gramos de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? ¿Qué creen ustedes que puedo hacer para convertir a moles
una molécula o un compuesto. ¿Qué hago? Voy a colocar, miren, la masa molecular. Y si yo multiplico y saco el peso molecular del oxígeno gaseoso, va a ser 2 moléculas por el peso. Serían 2 por 16. Y 2 por 16 es 32. 32 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Y eso qué me forma? Me va a formar un mol de oxígeno, ¿verdad? Un mol de oxígeno gaseoso. Cuando ya llegamos al mol de oxígeno gaseoso, podemos continuar con nuestra fórmula, que voy a colocar en la parte de abajo para cancelar moles y reacción y relacionarlo con la fórmula que tenemos arriba. Muy bien, ¿verdad? Nos vamos a centrar en esto y me dicen que 2 moles de oxígeno gaseoso, ¿cuánto dióxido de carbono va a producir? ¿Cuántos moles? Sería 1, ¿verdad? Miren, aquí no hay ningún número, pero cuando solamente está el elemento del solo, ya se sabe que es un 1 de coeficiente que va incluido en la reacción. Entonces aquí 2 moles, miren, y lo voy a colorear. 2 moles de oxígeno gaseoso me van a producir un mol de dióxido de carbono. Entonces escribo mol de dióxido de carbono. Pero el ejercicio me piden cuántos gramos de dióxido de carbono. Entonces vuelvo a lo mismo y saco un mol de dióxido de carbono. Un mol es igual a su peso atómico, ¿verdad? Al peso molecular del compuesto. Entonces vamos a sacar el peso molecular del dióxido de carbono, que está formado por carbono, por oxígeno. Y entonces vamos a decir, de carbono, ¿cuánto hay? Hay 1, ¿verdad? De oxígeno, ¿cuánto hay? Hay 2. Y eso lo vamos a multiplicar. Lo vamos a multiplicar por la masa atómica de cada uno. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. ¿Y cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. Entonces vamos a tener 12 más 32 es igual a 44. Entonces yo voy a decir, en un mol de dióxido de carbono hay 44 gramos de dióxido de carbono. Reviso mi fórmula. Gramos de oxígeno gaseoso con gramos de oxígeno gaseoso se cancela. Un mol de oxígeno gaseoso se cancela con mol de oxígeno gaseoso. Un mol de dióxido de carbono se cancela con mol de dióxido de carbono y lo que me quedan son gramos de dióxido de carbono, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Cómo voy a realizar la conversión? Sencillo, multiplico 500 por 44 y lo divido entre la multiplicación de 32 por 2. Háganlo para ver y asegurarnos de que les da el resultado de 343.75. ¿Sí? ¿Hay alguien que no le entienda esta parte? ¿No? ¿No hay nadie? ¿Todos le entienden? En la fórmula. Sí, también. Vamos a hacernos este último. Vamos a ver aquí, miren, aquí quiero que no quería, desde ayer quería, pero no puedo colocarle las animaciones a un solo número, no sé por qué no me deja. Para que no le saliera el tipo de, bueno, igual, vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Sí, ¿verdad? Y con el tiempo que tuve, no tuve chance. Entonces, miren, tengo aquí, de acuerdo a la siguiente ecuación no balanceada. Ahí les coloqué en azul los coeficientes que le agregué para balancear la ecuación. Con esos coeficientes ya está balanceada mi ecuación. Me piden cuántos gramos
de ácido fosfórico reaccionan con 5.70 mol de hidróxido de calcio. Eso es lo que a mí me preguntan. Y vamos a ver Ochoa. Ochoa, ¿con qué iniciamos a resolver el ejercicio? Vamos a ver Alexandra. ¿Con qué iniciamos a hacer el ejercicio, Alexandra? Por favor, déjenme que las compañeras que menciono sean las que responden, porque siempre son los mismos los que me ayudan. Bueno, no está o no respondió Alexandra. Vamos a ver Fiorella, ¿con qué iniciamos? Oh, lo siento, entonces. Vamos a ver Fiorella también se va preparando. Dígame, Alexandra, ¿con qué iniciamos? No, usted mencione el compuesto que está aquí. ¿Cómo se llama ese compuesto? Es un hidróxido de calcio. Ay, ay, ay. Entonces, lo siguiente es identificar cómo reaccionan, porque me dicen cuántos gramos de ácido fosfórico reaccionan con el hidróxido de calcio. Entonces, ¿dónde está lo que yo voy a ubicarme? Está aquí, porque aquí yo no tengo hidróxido de calcio y aquí no tengo ácido fosfórico. Entonces, me voy a centrar en la estequiometría de los reactivos. Comienzo entonces con 5 mol de hidróxido de calcio. Le vamos a preguntar a Fiorella. Fiorella, ¿qué hago? ¿Qué más hago? ¿Qué va a ir abajo para cancelar esos mol de hidróxido de calcio? Vamos a ver, Carol. Vamos a ver, Andrea Vanegas. Vamos a ver, Ángela. Estoy preguntando de cuál es el siguiente paso para poder realizar el ejercicio. Si ya comenzamos con los 5.7 moles de hidróxido de calcio, ¿qué hago después? Bueno, no, corazón, todavía no. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos Moncada, dígame qué hago después. Jafet. Siento que solamente están escuchando, pero no están colocando esa parte para entenderle. Y después simplemente hacen la tarea como puedan. El detalle, jóvenes, que si ustedes están así, quienes están haciendo un daño son ustedes. Porque todos los temas casi de química, de física, si usted tiene aspiraciones de ir a la universidad, le va a tocar después empezar a estudiar porque todo esto viene en el examen de admisión, ¿verdad? Todo usted sabrá qué es lo que va a hacer. Vamos a ver entonces a alguien que sepa qué es lo que voy a hacer para resolver el ejercicio. Exactamente, exactamente. Aquí les tengo, miren. Vamos a hacer la comparación y me dicen que 3 moles de hidróxido de calcio reaccionan con quién, con qué otro compuesto. Con el ácido fosfórico, ¿verdad? En una proporción de 3 mol de hidróxido de calcio reaccionan con 2 mol de ácido fosfórico. Así de simple. Pero como no me están pidiendo por la cantidad de moles, sino que me están pidiendo por la cantidad de gramos, ¿verdad? ¿Sí?
Y entonces vuelvo a lo mismo. En un mol de un compuesto es igual a su peso molecular. Peso molecular. Entonces yo voy a decir en un mol de ácido fosfórico y voy a sacar el peso atómico de ese elemento. 3 por 1.0079, que era la cantidad de átomos de hidrógeno, luego de fósforo, que es un átomo que hay en el compuesto, luego hay 4 átomos de oxígeno por 16, que es el número de masa del oxígeno. Multiplicamos 3 por 1.0079, 1 por 31 y 4 por 16, que sería 64. Sumo todo esto y me da un total de 98 gramos. Entonces yo voy a colocar que en un mol de ácido fosfórico hay 98 gramos de ácido fosfórico. Para sacar el resultado yo multiplico 5.7 por 2 por 9.8 entre 3. ¿A cuánto nos da eso? 372.4 gramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que fijar en la ecuación química. Si la ecuación no está balanceada, nosotros la tenemos que balancear. Y tenemos que empezar a relacionar esos reactivos y productos para poder dar con lo que nos están pidiendo. Y por último cancelamos. Mol de calcio se va con mol de calcio, mol del ácido se va con los moles del ácido y me quedan los gramos de lo que me están pidiendo, que es el mismo ácido fosfórico. ¿Preguntas? Tienen que fijar en qué es lo que me están pidiendo. Aquí me están pidiendo 4 gramos de ácido fosfórico. Obviamente tienen que conocer las sustancias. Si usted no las conoce, pues dele una repasada, ¿verdad? Aquí es ácido fosfórico. Este es el hidróxido de calcio. Si usted no sabe las sustancias, sí va a andar volando porque no va a saber. Entonces yo digo, este es el ácido y este es el hidróxido. Entonces me están hablando de la parte de los reactivos, no me están hablando de la parte de los productos. Vamos a hacernos el último. Exactamente. Muy bien, siguiendo la fórmula, recuerden que esta ya está balanceada, nos pide lo siguiente. Me dicen, ¿cuántos gramos de fosfato de calcio o fosfato cálcico se forman con 5.70 moles de hidróxido de calcio? Y le pregunto a las siguientes personas, Rubio, ¿con qué vamos a iniciar el ejercicio? ¿No está Rubio? Ángel Castillo. Ángel Castillo. ¿Quién habla? Vamos a ver, Carol, ayúdenos con este. Vamos, Carol. Dígame, ¿con qué iniciamos ese ejercicio? Nos están pidiendo que cuántos gramos de fosfato de calcio se forman con 5.70 mol de hidróxido de sodio. ¿Con qué iniciamos el ejercicio? Vamos a ver, Ángel Castillo. Muy bien, vamos a iniciar. No, ahí se fue el peso atómico. Vamos a iniciar con los 5.70 moles, ¿verdad? Y entonces nos vamos a fijar, miren, fíjense por aquí. Entonces vamos a ver con qué reaccionan. Me están pidiendo, miren, el hidróxido de calcio, que es este que tenemos aquí. Usted también se puede guiar por la fórmula química. Miren, ahí está. Ese hidróxido de calcio me están pidiendo cuántos gramos de fosfato cálcico. Entonces, este y este. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces voy a centrarme en cuántos moles y cómo reaccionan entre ellos.
Por lo demás no me están preguntando. Únicamente me están preguntando la relación entre estos. Entonces yo les pregunto, ya tenemos mol. ¿Cuántos moles se producen según la reacción química que tenemos ahí? Porque quiero cancelar los mol de hidróxido de calcio. ¿Qué necesito colocar en la parte de abajo para cancelarlo? Siguiendo la fórmula química. Génesis Belén, por favor, dígame. Vamos a ver Génesis Calderón. Vamos a ver Paulo, si me dice. Muy bien, muy bien, muy bien. Identifican lo que su compañero dijo. 3 moles de hidróxido de calcio me producen 1 mol de fosfato cálcico. Entonces, 3 moles coloco en la parte de arriba y coloco 1 mol que aparece según la reacción en la parte de arriba. Pero a mí no me están pidiendo moles de fosfato cálcico. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo gramos, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué equivalencia voy a utilizar? Voy a utilizar que 1 mol es igual al peso atómico del compuesto. Y entonces le voy a colocar o voy a sacar el peso molecular del compuesto. Y entonces aquí lo tengo yo en pantalla. Carbono hay 3 por 40 que es su masa. Fósforo hay 2 por 31 que es su masa y de oxígeno hay 8 por 16 que es su masa. 120 más 63 más 128 me da 311 gramos. Y entonces establezco la relación de nuevo. 1 mol de fosfato cálcico es igual a 311 gramos de fosfato cálcico. Luego, pues vengo y multiplico y hago la operación. 570 lo multiplico por 1, lo multiplico por 311, el resultado lo divido entre 3 y le voy a pedir a Carlos Moncada que me dé el resultado. Muy bien, entonces le pedimos a Ángel Flores que me dé el resultado. Vamos a ver, Ángel Gabriel, entonces que me dé el resultado. Vamos a ver, alguien que me diga el resultado, que me dé el resultado, por favor. Muy bien, Juven, entonces aquí la voy a colocar y también Nelsi. Jóvenes, necesito mayor participación. Si usted no participa y hace sus preguntas, no puedo yo identificar. Si usted no pregunta, yo asumo que usted lo sabe. ¿Sí? Entonces, por favor, hagan sus preguntas. Explicarlo. Para los que no le han entendido todavía, entonces prestemos atención. Entonces me dice, ¿cuántos gramos de ácido fosfórico son necesarios para producir 275 gramos de agua? Kenneth, ¿qué compuesto voy a tomar de la ecuación que nos dan en la parte de arriba? Ajá, ¿dónde está el hidrógeno y el ácido fosfórico? ¿Cuál es el ácido fosfórico, Kenneth? ¿Cuál es el ácido fosfórico? Ese. No, porque les digo ácido fosfórico, no el fosfato cálcico. ¿Cuál es? Este que está aquí, miren. Ajá, entonces nos vamos a centrar en este
y nos están diciendo y nos menciona el problema de agua. Entonces, miren, tomo estos dos. Tomo esos dos y ahí los tengo. El ácido y el agua. Y entonces me piden cuántos gramos del ácido fosfórico son necesarios para producir 275 gramos de agua. Y le pregunto a Alison Sáenz. ¿Con qué inicio, Alison Sáenz? Vamos, vamos, piense, está facilito. ¿Con qué iniciamos el ejercicio? Vamos a ver, ¿alguien que le ayude a su compañera así de manera libre? Con... Ajá, muy bien. Miren, aquí yo les aparto que es lo único que vamos a necesitar, en lo que nos vamos a centrar. Y comenzamos con los 275 gramos de agua. Ahora, esos 275 gramos de agua los vamos a hacer reaccionar. ¿Qué vamos a colocar en la parte de abajo? Si quiero cancelar esos gramos. Vamos a ver Génesis Calderón de nuevo. Génesis Calderón, ¿qué hago? Vamos a ver Ángela de nuevo, ¿qué voy a hacer? Samuel Toro, ¿qué hago? Vamos a ver Ruth, ¿qué hago, Ruth? ¿Se ponen los moles? Más o menos. Vamos a ver ahí. Falta decir un pasito que tenemos que hacer ahí. No podemos poner los moles porque tenemos gramos. Entonces, si tengo en gramos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A qué voy a convertirlo? Si tengo moles, ¿a qué voy a convertir? Perdón, ya lo dije. Si tengo gramos, convierto a moles, ¿verdad? Y entonces vengo y digo, necesito esos gramos de agua convertirlos en moles de agua. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través del peso molecular. El peso molecular. Este es el del fosfato, pero el del agua nosotros ya lo habíamos sacado, ¿verdad? Que eran 18 gramos de agua. Entonces, en 18 gramos de agua tenemos un mol de agua. Y luego nos centramos en nuestra reacción. ¿Qué voy a colocar en la parte de abajo? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Melissa. En la parte de abajo ya tengo moles de agua. ¿Qué coloco en la parte de abajo? Dos moles de agua. Fíjense bien porque no son 2 moles de agua que tenemos en la reacción. Son 6 moles de agua, ¿verdad? Entonces miren, siguiendo, llegamos a moles, ¿verdad? Y entonces en un mol de agua, según el peso molecular que sacamos, en 6 moles de agua de la reacción se van a producir ¿cuántos moles del ácido? Se van a producir 2 moles del ácido. Y luego en un mol de ese ácido vamos a colocar que es igual al peso molecular, que serían igual a 311, perdón, sería, ahí me equivoqué. Verifíquenmelo porfa, 98 gramos del ácido. Creo que sí, creo que coloqué el que no era en esta presentación. Vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver aquí. Sí, ¿verdad? Es este, lo voy a colocar. Que vieran cómo cuesta hacer todas estas cosas. Muy bien, ahí estamos entonces. Miren, entonces colocamos el peso molecular del ácido y colocamos un mol del ácido corresponde a 98 gramos, que era el peso molecular del compuesto. ¿Cómo sacamos todo al final? Multiplicamos todo lo de arriba
y lo dividimos entre la multiplicación de todo lo de abajo. Y le vamos a pedir a Andrea Vanegas que nos dé el resultado. No, no, porque nosotros estamos sacando la masa de un solo mol. Ahora, si usted lo quiere hacer de un solo, no hay problema. Pero a mí me gusta hacerlo por pasos porque no toda la gente le capta la idea bastante rápido. Entonces usted puede decir 18 por 6 hay tanto. Entonces en tantos gramos de agua hay 2 moles de esto. Y en un mol de esto hay tantos gramos. También lo puede hacer así, pero yo pienso que es mejor hacerlo por pasos. Ahí lo dejo yo a su... Para sacar, sí, es lo mismo, al final le tiene que dar lo mismo. Muy bien, vamos a ver, jovencitos, vamos a ver que me den el resultado, ¿cuánto les da? Muy bien, Melissa, ¿verdad? Eso, Meli, ya estamos aquí. Muy bien, jovencitos, entonces ahora sí los voy a dejar ir, solamente necesito pasar. Entonces, 169. Hoy evalué participación y ahí les va a aparecer. Entonces, para que vayan mejorando en ese sentido, ¿verdad?